Buenas tardes. Continuando con la temática de comunicaciones ópticas, tenemos lo que es la limitación del ancho de banda. Limitación del ancho de banda. ¿De qué depende directamente el ancho de banda? Pues tenemos que tener en cuenta que tanto las fibras ópticas de índice gradual como de salto de índice multimodal tienen algunos cambios. El primer concepto que tenemos que tener es el de diferencia entre tiempos de llegada. ¿Cómo está representada la diferencia entre tiempos de llegada? Como delta de t es igual a n1 sobre c, factor de L sobre el seno del ángulo crítico menos la longitud L. Y esto sería igual a tener L sobre la velocidad de la luz, que multiplica al índice 1 al cuadrado sobre n2. Y esto lo multiplicamos por este delta, que significa que es la diferencia relativa entre índices. Entonces, delta de t es igual a la diferencia en tiempos de llegada. Tenemos L, que es la longitud, N1 es el índice del núcleo, N2 es el de la cubierta, seno del alfa crítico es el seno del ángulo crítico, y tenemos el delta, que es la diferencia relativa. Entonces recordemos que pues los rayos dentro de una fibra óptica se van a comportar de la siguiente manera. Entonces, en un caso de índice gradual, pues ellos van a llegar a ser unas funciones senoidales. Si es un salto de índice, pues van a ser rectos. Y en el caso del monomodo, pues es una línea recta. Para este caso, la limitación ancho de banda se presentan más cuando son índices graduales, donde son funciones senoidales las que hacen, digamos, la trayectoria dentro de la fibra. Entonces, recapitulando, saldría otro concepto, que es cuando yo aplico una señal. Es cuando aplico una señal y esto presenta modos de trayectoria. Entonces presenta modos de trayectoria. Estos modos de trayectoria podemos decir que la diferencia entre los tiempos es igual a L sobre la velocidad de la luz, que multiplica a n1 al cuadrado sobre n2, y esto multiplicado por la diferencia relativa entre índices, que es exactamente pues la ecuación que tenemos arriba. Pero si yo despejo L me daría que es n2 sobre n1 al cuadrado multiplicado por c sobre la diferencia relativa entre índices. ¿Qué quiere decir esto? Que la diferencia relativa entre índices es inversamente proporcional a la longitud. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento en que yo aumente mi longitud de la fibra óptica, digamos en kilómetros, mi diferencia relativa entre índices va a ser mucho más pequeña. El porcentaje va a ser mucho más pequeño. Y también podemos tener un fenómeno que se conoce como limitación del ancho de banda. Limitación del ancho de banda por dispersión. Entonces, cuando tenemos la limitación de ancho de banda por dispersión, digamos en fibras ópticas de índice gradual, recordemos que el comportamiento es senoidal dentro de la fibra con diferentes cambios. A estos cambios se le conocen como modos. Vamos a tener la siguiente ecuación. Entonces, la segunda derivada con respecto al radio de z cuadrado es igual a 1 sobre n, el número de modos, multiplicado por la derivada de n de r. Y a esta ecuación, a esto se le conoce como ecuación de rayos paraxiales.
ecuación de rayos paraxiales. Ahora, la limitación del ancho de banda también puede expresarse de la siguiente manera. Entonces, limitación del ancho de banda. Muchos lo llaman W, otros lo dicen B por L. En este caso W es igual a delta de T dividido entre L es igual a N1 que multiplica a la diferencia relativa entre índices al cuadrado dividido entre 8 veces la velocidad de la luz. Entonces recordemos, delta de T es la diferencia en tiempos, tenemos L, que es nuestra longitud de la fibra, C es la velocidad de la luz, N1 es el índice del núcleo, y pues hasta ahí y tendremos la diferencia relativa entre índices, delta, diferencia relativa. Entonces también podemos expresar esta ecuación como BL o B por L debe ser menor o igual a 8 veces la velocidad de la luz dividido entre N1 dividido entre N1 que multiplica a la diferencia relativa entre índices al cuadrado por, y esa sería, digamos, la ecuación. Esta ecuación también se le conoce como eficiencia de potencia inyectada. Entonces, eficiencia de potencia inyectada. Eficiencia de potencia inyectada. Cuando hablamos de fibras ópticas, en este caso de índice gradual, tenemos lo que se conoce como la famosa ley alfa, o también conocida como ley alfa. El alfa depende directamente del tipo de fibra óptica que tenemos. Para fibras ópticas de índice gradual, el alfa es igual a 2, que se le conoce a veces como perfil parabólico. Y el perfil parabólico también está representado por una función RZ. Entonces vamos a colocarlo acá como RZ es igual a R sub 0 coseno de P sub Z más R sub 0 sobre ρ de seno de P sub Z. Esto para un perfil parabólico, claro está. Perfil parabólico. Perfil parabólico. Entonces mi ρ es igual a la raíz de 2 por N1 multiplicado por la diferencia relativa entre índices dividido entre mi alfa. Y para este caso, en el perfil parabólico, mi alfa es igual a 2. El comportamiento dentro de una fibra óptica, tanto en el núcleo como en la cubierta, pues difiere en gran medida. ¿Por qué? Porque en el núcleo los rayos tratan, digamos, a convertirse en funciones senoidales o cosenoidales que vayan de un extremo al otro. Para el caso de la cubierta, siempre, digamos, los rayos o la parte de radiación basadas en las leyes de Maxwell va hacia que se atenúe o lleguen al eje. Voy a cargar una imagen relacionada al fenómeno. Y tendremos el comportamiento de los rayos en el núcleo. Entonces, en el núcleo, ¿cómo se comporta? Los J sub 0x hasta J sub 5x es cada uno de los modos que hacen, digamos, relación dentro de la fibra óptica. Vemos que cada uno arranca con un periodo especial, con una frecuencia especial, y se van comportando de manera similar. Bajan un poco su amplitud, pero el comportamiento a la distancia pues se va manteniendo. ¿Qué pasa? Se va cada vez elongando y va teniendo un comportamiento entre cada una de las paredes. Entonces
sube el rayo, golpea, baja, a la misma distancia sigue golpeando, y a medida que está a la distancia pues se va a tener lo que se conoce como el medio dispersivo. Va a tener retrasos, va a tener fallas y demás, pero pues todo dependiendo a partir de las ecuaciones. Vemos que el comportamiento se sigue dando. Esto sería a nivel de lo que se conoce como el núcleo. Entonces sería el comportamiento de los rayos. Si este comportamiento se da gracias a lo que se conoce como reflexión interna total, basados en la ley de Snell. Entonces la ley de Snell, nos dice que cuando el ángulo de incidencia es mayor al ángulo crítico, se produce la reflexión interna total. Esto que vemos acá es parte de la reflexión interna total. Es cómo se comportan las ondículas a medida que va pasando el tiempo y la distancia dentro de la fibra óptica. Entonces vamos a tener que las atenuaciones se notan, pero pues son escaladas, y las pérdidas pues son considerables. Recordemos que las pérdidas en la fibra óptica son bastante pequeñas. Estamos hablando de que son 0.18 decibeles por kilómetro. Ahora, para el caso, digamos, de lo que pasa en la cubierta, la situación es totalmente diferente. Vamos a cargar una imagen de la cubierta. ¿Qué pasa en la cubierta? Entonces, tenemos múltiples rayos, los cuales tienen sus, digamos, se pueden denotar como KN, K2, K3, K4, hasta KNésimo desde K0, y vemos el comportamiento que tienen. Entonces, pueden estar desfasados cada uno de los rayos como en la anterior situación, pueden tener frecuencias diferentes o arrancar desde un punto equidistante en el eje X o en el eje, digamos, de longitud, pero a medida que sigue aumentando, digamos, la parte de longitud, van tendiendo a la atenuación. Entonces, por más distancia que exista entre estos tiempos, o la diferencia entre tiempos, siempre se va a notar de que van a estar prestas a la atenuación. Entonces, los rayos que están dentro de la cubierta, esto sería en la cubierta, a medida de que aumenta la distancia, serán atenuados. Entonces ahí tendremos, digamos, el primer principio de lo que pasa basados en la ley de Snell, y es que al obtener, digamos, la reflexión interna total dentro de la fibra óptica a partir de que el índice del núcleo sea mayor al índice de la cubierta, pues los rayos se van a atenuar, digamos, los rayos viajan hacia la cubierta, pero como el índice es mayor, se van a devolver hacia el núcleo y se van a quedar en el núcleo. Por eso es que se presentan estas atenuaciones, digamos, a nivel del eje que tienen los rayos que viajan directamente en la cubierta. Otro concepto, digamos, importante en las comunicaciones ópticas es la frecuencia normalizada. La frecuencia normalizada. ¿Qué vendría siendo la frecuencia normalizada? Es una relación entre el radio, la longitud de onda y la diferencia relativa entre índices, digamos, que se tiene. La frecuencia normalizada también depende mucho de lo del cono de aceptación y está denotada de la siguiente manera. B, que es frecuencia normalizada, es igual a 2pi por A sobre lambda multiplicado por la raíz cuadrada de n1 cuadrado menos n2 al cuadrado, donde B es la frecuencia normalizada .2pi sería, digamos, el factor porque es una fibra óptica que tiene una parte circular. A sería el radio del núcleo y lambda sería la longitud de onda. Recordemos que esta longitud de onda es la longitud de onda que está dentro de la fibra, porque una velocidad de onda tiene afuera, pero cuando ingresa al índice de refracción, pues eso se va a ver afectado y el índice, digamos, la longitud de onda pues va a disminuir.
Entonces ese índice, digamos, esa longitud de onda es diferente, digamos, a la longitud de onda que tenga el rayo incidente. También se puede representar la frecuencia normalizada como a de k sub 0 por la raíz de n1 al cuadrado menos n2 al cuadrado, donde este factor pues es el radio y k sub 0 vendría siendo 2pi sobre lambda, que sería, digamos, la relación. Entonces sería como una constante que abarca la relación entre el radio y la longitud de onda. La frecuencia normalizada también puede expresarse de la siguiente manera, como 2pi por a sobre lambda multiplicado por la apertura numérica. Recordemos que la apertura numérica es la raíz del índice 1 al cuadrado menos el índice 2 al cuadrado. Estos conceptos son necesarios para poder, digamos, determinar a nivel de ejercicios la frecuencia interna, la frecuencia externa, cuál es la apertura numérica, cuál es la capacidad de aceptación, cuál es la diferencia relativa entre índices, cuánta, digamos, distancia se pueda tener un rayo, cuál sería, digamos, el tiempo. La apertura numérica, vamos a colocarlo aquí como la apertura numérica, AN es igual a la raíz de N1 cuadrado menos N2 al cuadrado. Representa directamente lo que es la cantidad, digamos, de luz que puede absorber la fibra para poder proyectarlo a lo largo de la misma. Entonces la apertura numérica. Tenemos que, digamos, lambda o la frecuencia va a ser igual a c, que es la velocidad de la luz, sobre lambda. Entonces, donde f es la frecuencia, c es la velocidad de la luz y lambda es igual a la longitud de onda. Otro concepto sería el de lo que es la velocidad magnética. Entonces la velocidad magnética está dada por n igual a c sub 0 sobre b, donde b es la velocidad magnética, la velocidad, c sub 0 es la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, y en este caso n, que es el índice de refracción. Realizando el despeje nos daría que b es igual a c sub 0 sobre n. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad dentro de la fibra es inversamente proporcional a el índice de refracción. Por eso decimos que se va a ir atenuando, se va a ir frenando. Ahora, la longitud de onda en la fibra, o lambda, la longitud de onda dentro de la fibra, es diferente a la longitud de onda que hay en el medio. Entonces la longitud de onda es igual a la velocidad que hallamos anteriormente, que es la velocidad magnética, dividida entre la frecuencia. Esta frecuencia es la que se halla de c sobre f. Entonces la frecuencia es igual a c sobre lambda, donde c es la velocidad de la luz y lambda es la longitud de la onda. Entonces esta frecuencia es la que se halla con esa ecuación y nos daría la lambda que está dentro de la fibra. Entonces le vamos a colocar aquí una f. Entonces lambda de f es igual a la longitud de onda dentro de la fibra, b es la velocidad magnética, y f es la frecuencia del rayo en la fibra, claro está. Otro concepto también es, digamos, que cada color, cada espectro, digamos, posee una longitud de onda totalmente diferente. Entonces el LED azul está alrededor de los 570 nanómetros, el rayo amarillo 610 nanómetros, el rayo naranja está alrededor de los 600 nanómetros y el rayo verde 580 nanómetros. Para el caso de los índices de refracción, en el vacío es 1, o en el aire, el cuarzo es 1.544, en el vidrio es 1.45,
en el diamante 2,43 y en el agua 1,33. ¿Qué quiere decir esto? Que un rayo va a tener, digamos, una frecuencia, una velocidad igual, digamos, a la velocidad de la luz en el vacío, pero va a ser menor a la del cuarzo y mucho menor a la velocidad en el diamante. ¿Por qué? Porque en el diamante es 2,43. Al ser 2,43 quiere decir que se está oponiendo, digamos, al rayo 2,43 veces. De este modo, digamos, se va a tener lo que son las relaciones entre índices de refracción, velocidades de la onda y el comportamiento que tengan ciertos rayos en la fibra. A partir de esto saldrá, digamos, un taller que relaciona longitudes de onda, que relaciona frecuencias normalizadas, que relaciona apertura numérica, demostración de apertura numérica, máximo ángulo de proyección y demás, pues que se tocarán en el siguiente video. Muchas gracias.